Bien, vamos a saludar con la ingeniera Sofía Espín, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Vamos a conversar los próximos minutos con ella y también me gustaría escuchar la reacción como asambleísta de la RC. Bueno, primero, nuestras condolencias para el movimiento político Revolución Ciudadana por el fallecimiento o el asesinato de Brigitte García, alcaldesa de San Vicente. Asambleísta, buenos días, bienvenida. No tenemos audio, asambleísta, sino podría, por favor. Buenos días. Ahora sí. Muy bien, ahora bienvenida. Buenos días. Buenos días, sí, permítanme mandar un mensaje de solidaridad para San Vicente, para la familia de nuestra querida Brigitte García, de su comunicador Jairo Loor y para todo Manabí. ¿No? Como ustedes decían, el Ecuador ha tocado fondo. No es cierto que estamos mejorando en los temas de seguridad. Ya rápidamente otra vez se han incrementado los secuestros, las extorsiones, las muertes. Y bueno, este no es el Ecuador en el que queremos vivir, ¿no? Se extraña mucho ese país en donde recibíamos obras y buenas noticias y estábamos pensando en cómo desarrollarnos, ¿no? Otra persona más, la más joven alcaldesa, ¿no? La alcaldesa más joven del país es vilmente asesinada. Y el presidente de la República ni siquiera dice, esta boca es mía, no tenemos ningún pronunciamiento de él. ¿Qué criterio merece ver algunos medios digitales que tratan de distorsionar el asesinato o lo que ha ocurrido respecto a la alcaldesa de San Vicente? Por ahí escucho a uno que publicaba en su cuenta de X que ella fue asesinada junto a su amante. Imagínese usted esos fake news que lanzan estos medios. Es absolutamente vergonzoso y reprochable lo que hacen ciertos medios. Estamos buscando que son cuentas de Twitter muy fuertes que siguen al presidente Noboa. No sabemos si lo que buscan es querer buscar una excusa o minimizar el tema, un tema gravísimo, y buscan de alguna manera cubrir la inacción en el tema de seguridad. La única buena decisión que había tomado el presidente Noboa era haber sacado las Fuerzas Armadas a las calles a combatir a los grupos de delincuencia organizada. Pero también lo dijimos con claridad, si en corto tiempo no se toman las decisiones correctas en el campo económico, la situación va a regresar. Esa pequeña sensación de seguridad que tuvimos un par de meses inmediatamente va a terminar, porque necesitamos disminuir la pobreza, porque los jóvenes están siendo cooptados por estos grupos de delincuencia organizada. Y ahí están los resultados. Las Fuerzas Armadas ya no están más en la calle, e inmediatamente han salido otra vez a operar los grupos de delincuencia organizada con mucha fuerza. Entonces, primero rechazar, ya lo hicimos en redes sociales, estos posteos vergonzosos queriendo manchar a una alcaldesa con una gestión maravillosa. Todos los días recibíamos información de lo que ella hacía, ¿no? Con esa fuerza de la juventud, todos los días estaba en algún evento, en algún barrio, con la gente, con su pueblo, y le ciegan la vida, le terminan la vida de una manera que nadie merece, ¿no? Bochornosa. Y también un mensaje de solidaridad para la familia de su comunicador, el joven Jairo Loor. Dos jóvenes brillantes que les han quitado la vida. Es algo que no tiene nombre y esperamos que se investigue rápidamente. No es el primer caso dentro de la Revolución Ciudadana, pero también hay otros casos que se tienen que ya dilucidar, ¿no? El caso del señor Villavicencio, el caso del señor Intriago, que de eso, en el caso del señor Intriago poco se sabe. En el caso del señor Villavicencio ya se encontraron a los autores intelectuales, que ya hasta la fiscal lo dijo, ¿no? Pero que extrañamente luego vemos que quieren vincular a un ex asambleísta de la Revolución Ciudadana. De eso ya vamos a conversar en un momento. Se nos olvida el caso de Omar Menéndez, el candidato alcalde de la Revolución Ciudadana, que también fue asesinado y que a pesar de haber sido asesinado resultó alcalde ganador en Puerto López. También, justamente yo el sábado estuve en Puerto López, el caso de Omar, un joven querido, brillante, un concejal también de la provincia de Esmeraldas, dentro de nuestras filas. Es decir, esto
tiene que acabar, pero no va a acabar si tenemos un presidente haciendo farra en el extranjero. Ya, esto no va a acabar así y no va a acabar si nos siguen enviando estos proyectos de ley que realmente no ayudan a las grandes mayorías. La situación económica del país continúa en recesión, continúa mal. Estos proyectos de ley, y por eso votamos en contra, porque le ponen un nombre, como decimos, vendedor, rimbombante, ¿no? Fomento al turismo, y es mentira. Ya nos mandaron un primer proyecto de ley económica urgente que lo que buscaba era perdonarles impuestos, intereses a los grandes empresarios del país. Nos dijeron que con esto íbamos a recaudar 800 millones de dólares y eso no ha ocurrido. Y luego, y que esa era la solución, nos dijeron, les votamos ese proyecto de ley. Al tercer proyecto de ley nos clavan el IVA en 3 puntos, encareciendo la vida de los ecuatorianos. Y ahora nos mandan este proyecto económico urgente, nunca debió ser calificado como económico urgente porque era de turismo, es un tema ordinario, que otra vez buscaba perdonar, o sea, más remisiones a los grandes empresarios del país y en este momento sin límites. Se le da la potestad al presidente que tome la decisión que quiera él con respecto a perdonar intereses. Y eso no se puede permitir, por eso teníamos que denunciarlo, por eso yo fui tan fuerte en rechazar ese proyecto de ley porque le estamos tomando el pelo al pueblo ecuatoriano. Aquí no se habla de turismo comunitario, sino como una cosa meramente declarativa. Y se toma al turismo solamente pensando en fines de lucro. Es decir, nuestras comunas, que por supuesto que ganan un poco del turismo, pero no buscan el fin de lucro último porque quieren que se conserven las áreas protegidas, porque quieren que se conserven las playas. Eso está expresamente prohibido en este proyecto de ley. Entonces son varios artículos absolutamente peligrosos, puestos de manera furtiva, de manera camuflada, de manera fantasma, que buscaban eso, hacerle el negocio y el favor a los amigos del presidente, a los grandes empresarios, para que ellos no paguen impuestos. Mientras a nosotros sí, el pueblo ecuatoriano, las clases medias, las clases populares, tenemos que pagar 3 puntos más al IVA en una economía dolarizada, estimado Jaime. Por eso era nuestro rotundo rechazo a este proyecto de ley turística, ¿no? Asambleísta, pero de esos asambleístas, hay 7 asambleístas de la Revolución Ciudadana también que dieron el voto a favor de este proyecto de ley de turismo del gobierno nacional. ¿Cuál ha sido el pronunciamiento de estos asambleístas? ¿Qué han dicho? ¿Ya han tenido alguna reunión ustedes? Mire, este tema ya está en las instancias internas del movimiento. Esto va a ser procesado en el Comité de Ética, que es lo que corresponde. Algunos compañeros sí nos han dicho. Ellos, por ejemplo, el caso de nuestro compañero de Galápagos, estaba puesto un articulado dirigido prácticamente a Galápagos, ¿verdad? El tema de las áreas protegidas. ¿Qué iba a significar? Que venga un gran resort a montar su negocio ahí y no pagar impuestos, ¿no? O sea, les regalan nuestras playas, nuestras bellezas, nuestro patrimonio a estas empresas internacionales que finalmente atrás de esto terminan siendo empresarios nacionales, también hay que decirlo. Entonces, vienes, te pones en la playa y solamente dejas la basura porque no pagas $1 en impuestos. Eso había que rechazar. Entonces, por ejemplo, en el caso de las áreas protegidas se quita ese artículo y eso presionaba mucho a nuestro legislador de Galápagos de no apoyar la ley. Por decir algo de los que nos han dicho ellos, pero más allá de eso y de la excusa, ya había una decisión de Buró y de la bancada de votar en contra. Por lo tanto, más allá de lo que él se haya sentido presionado por el tema provincial, territorial, tenía que respetarse la decisión de Buró y de la bancada, y eso no se hizo, y por eso todos esos temas van a ser pasados al Comité de Ética. Correcto. Le voy a dar paso a mi compañera Carla Aro, que tiene más inquietudes. Carlita. Estimada Sofía, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación y también a través suyo, pues un abrazo a toda la Revolución Ciudadana, porque han sido víctimas de muchos ataques y de muertes también. Les están quitando la vida a los miembros de la Revolución Ciudadana, es lo que vemos, ¿no? Todo iría así, direccionado, porque ya es como que bastante obvio que todo vaya en esa línea. En todo caso, ¿cómo está la relación actual de la bancada de la Revolución Ciudadana, de Sofía Espín, con el gobierno? Porque ustedes iniciaron siendo, digamos que pacíficos, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a trabajar en función de,
vamos analizando, vamos viendo, pero en este momento ya estamos viendo que empieza a haber, como decía mi querido Gustavo el otro día, como especie de un divorcio ya por ahí. ¿Qué es lo que está pasando realmente dentro del legislativo? Bueno, nosotros dijimos que las cosas positivas que envíe el gobierno nacional iban a ser apoyadas. Pero eso no ocurre en el proyecto que aumente el IVA y por eso inmediatamente dijimos, no señor, le dimos alternativas al gobierno nacional. Vea, suba el impuesto a la salida de divisas. Resulta que en la ley de turismo le quitan el impuesto a la salida de divisas a las aerolíneas del país. Y de hecho es algo que ya estaba vigente y los precios continúan igual. Estaba vigente porque era un decreto del presidente Lasso, ahora lo ponen en la ley, pero los precios van a continuar igual, entonces nos toman el pelo. Y lo que digo yo es que ya basta de tomarle el pelo al pueblo ecuatoriano, basta de creer que somos tontos. Créame, por eso denuncié con tanta fuerza la mentira de la ley de turismo, porque se pasaron hablando de lo hermoso del Cotopaxi, de lo hermoso de nuestras playas, de lo hermoso de la laguna de Quilotoa, pero ¿y este proyecto de ley en qué beneficia a cuidar o a preservar o ayudar que esas comunidades se desarrollen, que nuestras comunas se desarrollen? No ayudaba en nada. Lo único que buscaba era perdonar impuestos a los empresarios corporativos de turismo, o sea, los amigos del presidente, y también inclusive a empresas del presidente, porque el presidente también tiene estas empresas de producción que traen estos cantantes y tampoco pagaban ni $1. O sea, ellos vienen y nos dejan la basura en el Coliseo Rusmiñahui. Eso es lo que íbamos a tener. Entonces no es posible. Entonces había que denunciar porque nos quieren tomar el pelo. Cada vez que el presidente Noboa manda este proyecto de ley, estos proyectos de ley que perjudican al pueblo ecuatoriano, la bancada de la Revolución va a decirles que no. Por ejemplo, como les va a decir que no en esa consulta popular absolutamente innecesaria. Entonces nosotros nunca dimos un cheque en blanco. No, para responder su pregunta, querida Carlita, nunca dimos un cheque en blanco. Siempre dijimos, vamos a apoyar las cosas positivas. Si nos manda estos proyectos de ley que nos pone artículos de contrabando, en donde se perdonan los impuestos ellos y sus amigos, eso tenemos que denunciarlo. Querida Sofía, pero en torno justamente a eso, ¿no? Ustedes, me corrigen si estoy equivocada, por favor, han decidido no hacer campaña en la consulta popular. ¿Por qué? No están de acuerdo, pero han decidido no hacer una campaña como tal. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que tienen en mente? Dejarlo, bueno, ahí a que la ciudadanía decida sin hacer de pronto eco de estas cosas que ustedes nos comentan y que son tan importantes, porque lo decíamos al inicio, nos están vendiendo humo y las leyes que ha aprobado el presidente en su mayoría, algunos puntos, solamente están beneficiando pues a los grupos empresariales, pues no, a las grandes empresas. Recordemos que el presidente tiene empresas por todos lados, su familia también y de todos los sectores, el sector agrícola, el sector de la construcción, el sector hotelero, o sea, él le beneficia a todo. Carlita, usted tiene toda la razón. Todas las leyes hasta el momento benefician a los grandes grupos empresariales. No es una sospecha, yo se lo confirmo. No hay un proyecto de ley que diga, vea, vamos a mejorar las condiciones de la clase media, vamos a perdonar estos impuestos que va a beneficiar a la clase media o a las clases populares. No es así. Todos los proyectos de ley benefician básicamente a los ricos del país. Por eso digo, la política económica del presidente lo que hace es continuar la política de Lasso y de Moreno. Hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. ¿Por qué? Porque con el IVA al 3% y además ya estar pensando en quitar el subsidio de los combustibles, lo que está haciendo es ahorcando más a las clases populares y a las clases medias del país. Esa es la política económica del señor Noboa. Por eso decíamos nosotros, la única decisión correcta que tomó fue sacar las Fuerzas Armadas a recorrer las calles, a combatir los grupos de delincuencia organizada. Pero si eso no va de la mano con mejorar las condiciones económicas de las grandes mayorías del país, eso va a ser insuficiente. Y vemos como inmediatamente ha comenzado otra vez a incrementar los homicidios por cada 100.000 habitantes, las extorsiones, las vacunas, la delincuencia otra vez está empoderada. Entonces, eso hay que denunciarlo. Yo no sé si quién ha dicho que no vamos a hacer campaña. Eso no es cierto. Nosotros hemos dicho que hay dos preguntas que hay que votar con dureza, o sea, con mucho cuidado por el no. La pregunta D y la pregunta E. La pregunta D es la pregunta de trabajo por horas y la pregunta E es la pregunta de tratados bilaterales de inversión.
que nos devuelven otra vez a estas internacionales. Ingeniera, perdón que le interrumpa. Oficialmente van a hacer campaña, lo han manifestado ya en el tribunal, van a hacer campaña oficiales. A eso se refería mi pregunta. Yo sé que están en contra, pero oficialmente lo van a hacer. A ver, nosotros no nos inscribimos para no recibir una cantidad de dinero que nos hubiera correspondido para poder pautar en los medios de comunicación. Pero nosotros tenemos una militancia importante que puede caminar, que puede transmitir las preocupaciones con respecto a esta consulta popular, y esa campaña, por supuesto que la vamos a hacer. Yo diría que ya empezó. Eso me gustaría que aclare, por eso le decía, si estoy equivocada, me corrige, ¿no? Porque al no inscribirse, o sea, no hacerlo oficialmente, con el tribunal la gente dice, bueno, la Revolución Ciudadana votó en contra, pero no va a hacer campaña por el no. Entonces, esa parte de pronto que la aclare para que la ciudadanía la tenga bastante clara, ¿no? Y comprenda cuál es su posición, quizás en torno de optimizar recursos económicos que no hay ni siquiera para la misma consulta, ¿no? Ni siquiera el presidente tenía todos los recursos para la misma consulta. Efectivamente, a ver, lo que hemos hecho es no inscribirnos para no recibir los fondos que nos hubiera correspondido en el momento en que nos inscribimos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo 60 millones de dólares tirados al tacho de la basura con una consulta innecesaria, una consulta indolente, yo diría hasta una consulta inmoral, en un momento en donde no hay recursos para nada. No hay recursos para nada, todavía faltan medicinas en los hospitales, en los subcentros de salud. Todavía nuestras carreteras están hechos pedazos. Yo recorro las carreteras toda la semana. Vayan a visitar la carretera Payatanga. Le invito, señor presidente, vaya a recorrer la carretera Payatanga para ver cómo está. Nuestras carreteras están destrozadas y él está gastando 60 millones de dólares en una consulta que más parece una pre-campaña electoral, ¿verdad? Utilizando dineros públicos. Entonces, en base a eso, nosotros no podíamos ser parte para recibir dinero, pues si estamos diciendo que ese dinero lo usen para nuestro pueblo que tanto lo necesita, para dinamizar la economía. Entonces, eso no significa que nosotros no salgamos a utilizar nuestro tiempo, nuestros zapatos, a denunciar esta consulta injusta, innecesaria. No nos pueden volver a tomar el pelo diciendo que es la consulta para el tema de seguridad. Usted dijo que con la primera ley ya la inseguridad se iba a acabar, que sacando las Fuerzas Armadas ya la inseguridad se iba a acabar, y eso no es cierto y no va a funcionar. Y eso teníamos que denunciarlo, y por eso haremos campaña, solamente no hemos recibido los fondos partidarios que nos hubiera correspondido. Eso es lo que va a pasar, mi querida Carlita. Ok, muchísimas gracias por esa aclaración. Ahora sí, bueno, después de esta pregunta le doy paso a mi compañero Gustavo Jiménez. ¿Cómo está en estos momentos la bancada de Revolución Ciudadana? Sofía Espín, que hemos conocido, pues que ha tenido una excelente relación con todos los miembros, siempre con el tema de Ronnie Aliaga, porque las acusaciones son directas y aunque nadie puede asumir la responsabilidad de los actos de otra persona, cada quien tiene que responder por sus actos solos, de una u otra manera se involucran el nombre de la Revolución Ciudadana, ingeniera, y de todos ustedes. Mire, ayer ha salido un video, creo yo que muy fuerte, que habrá que ir esperando. Él ha dicho que va a informar sobre estas conversaciones con la señora fiscal, que además estos chats y estas conversaciones están ya pues, en conocimiento de medios de comunicación internacionales, de la ONU ha informado, de la OEA ha informado, es decir, es una cosa que parece muy, muy seria y pues parece veraz. Entonces vamos a esperar, porque ayer en realidad lo que ha dicho es muy poco todavía. Vamos a esperar a que esta información salga a la luz para poder pronunciarnos. Recuerde usted, Carlita, que además yo soy miembro de la Comisión de Fiscalización, que va a venir un juicio político a la señora fiscal cuando se termine el de Santos Albite y cuando se termine el del señor Zapata, más o menos en un mes y medio, estaremos tomando el proceso de juicio político en contra de la señora fiscal. Y como miembro de la Comisión de Fiscalización hay que tener cuidado, hay que escuchar, hay que recibir más que lo que podamos adelantar en criterio. ¿No? Pero hay una cosa que nos deja consternados, y esta pregunta sí quisiera hacerla con el mayor respeto y la mayor precaución, ¿no? Pero habiendo ustedes como Revolución Ciudadana recibido tantos ataques de parte de la fiscal,
y persecución, porque también han sido perseguidos directa o indirectamente. ¿Cómo es dable, cómo se entiende que hayan chats entre la fiscal y entre un miembro X, Y o Z, no importa quién sea, ¿no? No vamos a decir si es asambleísta, si es militante de la Revolución Ciudadana? ¿Cómo ustedes ven esto? O sea, ¿están sorprendidos también? ¿Tenían conocimiento? ¿No tenían conocimiento? No, por supuesto que no teníamos conocimiento. Hablo a título personal. O sea, yo no tenía conocimiento de esto. Nos hemos quedado sorprendidos el día de ayer sobre estas revelas que ha hecho el ex asambleísta Ronnie Aliaga. Lo que puedo decir es que había una acusación, de hecho, de prisión preventiva. En el Ecuador ya nos estamos acostumbrando a matar esta figura. Está ocurriendo también con el hijo de la señora vicepresidenta Verónica Abad, abusando de esta figura de la prisión preventiva, ¿no? Que es una medida de última ratio, de última instancia, dicen los abogados. Resulta que ahora se ha hecho pues la medida de primera instancia, y con esta medida se ha buscado presionar para tener declaraciones a favor de lo que la señora fiscal quiera. Entonces nosotros nos hemos sorprendido, pero lo que quiero decir es que Ronnie estaba prácticamente siendo acusado de el asesinato del señor Villavicencio, algo que no tiene ni pie ni cabeza, y quizás eso lo ha obligado a denunciar todo lo que él conoce al respecto. Lo que yo quiero decir es que la carga de la prueba en esta afirmación, ¿no?, de que se quería silenciar al señor Villavicencio en contra de Ronnie Aliaga, la carga de la prueba la tiene la fiscal. La fiscal tiene que mostrarle las pruebas al Ecuador y a los jueces, porque no se trata de acusar por acusar o acusar para querer hacer daño a un partido político, como ya lo ha hecho antes. Recuerde usted cuando en la elección de nuestro compañero Andrés Arauz contra el señor Guillermo Lasso, trajo al fiscal de otro país, al fiscal general de la Nación de Colombia, ¿verdad?, haciendo creer que era real una entrega de un dinero de un grupo terrorista de Colombia, el ELN. ¿Usted cree que ese hecho no impactó en las elecciones? Entonces es hora de que la señora fiscal muestre las pruebas y que no sea solamente show. Entonces nosotros no sabíamos, es lo que yo puedo decir a título personal. He desconocido esto, me ha conmocionado ese video que hemos visto. Sin embargo, dado que ella va a ser sometida a un proceso de juicio político, yo soy miembro de la Comisión de Fiscalización, vamos a esperar para pronunciarnos sobre este tema. Las expresiones de nuestra invitada en esta mañana, la ingeniera Sofía Espín, asambleísta de la Revolución Ciudadana. No se olviden de darnos los like. Es importantísimo, amigos y amigas, darnos like para que esta transmisión pueda llegar al alcance adecuado y más personas puedan también compartir nuestras entrevistas. Ingeniera, he escuchado atentamente su explicación respecto a todos los movimientos políticos y legislativos que se han dado por parte de la Revolución Ciudadana en estas últimas fechas, en estos últimos meses. Pero hay una percepción que se quiere introducir desde las redes sociales hacia la percepción ciudadana, de que están tambaleando, ¿verdad? Y hay muchos factores, como por ejemplo el hecho reciente de 7 asambleístas de la Revolución Ciudadana que dieron paso a una ley que no se debía haber dado paso, dicen algunos, como por ejemplo el asambleísta Blasco Luna, que dijo traidores, utilizó ese término. Escuchaba recién a Giselle Garzón pedir una investigación, pedir a la Comisión de Ética analizar la postura de estos asambleístas. Se escucha, por ejemplo, a la presidenta de la Revolución Ciudadana también decir que la Comisión de Ética va a investigar el porqué de esta decisión. Entonces, ¿qué piensa el ciudadano que sigue a la Revolución Ciudadana? Dice, ¿hay tibieza aquí o hay demasiado compromiso político? ¿Qué está pasando? Mi querido Gustavo, no hay movimiento más perseguido después del retorno a la democracia que la Revolución Ciudadana. Usted recuerde que tenemos a nuestro vicepresidente, de alguna manera continúa preso, ¿no? Está en una embajada, perseguido por haber tomado una decisión de hacer uno de los parques más hermosos del país, el Parque Las Vegas en Puerto Viejo, para dinamizar la economía, para fomentar el trabajo.
como tal como decía la ley. Él no le ha quedado más que pedir asilo a México para proteger su vida y su integridad, porque si no quizás también lo tendrían en La Roca o estaría en Cotopaxi, porque en la C4 ya no la iban a enviar. Entonces no hay movimiento político más perseguido que nosotros. Tenemos al presidente Correa, nuestro compañero entrañable, líder de este proceso, fuera del país, perseguido por influjo psíquico. Pero parece que el influjo psíquico solamente es para él, porque el resto de casos, pues no hay influjo psíquico, de tantos casos que hemos visto, ¿no? La purga, metástasis, y tantas cosas que ocurren, y tantos actos de corrupción que ocurren, pues, solo para el presidente Correa hay influjo psíquico. Tenemos a varios compañeros líderes de nuestro proceso todavía fuera del país. Ricardo Patiño, por haber dado un discurso, haber dicho, vamos a salir a hacer marchas porque este modelo que está llevando Moreno, neoliberal, no está beneficiando a las grandes mayorías. Y por eso le dictaron prisión preventiva y está fuera del país. Y nuestros compañeros, Gabriela, Carlos Viteri, tantos otros compañeros. Entonces, un movimiento perseguido que a pesar de eso, y de los que nos hicieron, recuerde usted, yo también fui destituida y estuve exiliada en Bolivia y México. Solo para redondear la pregunta, no, nosotros seguimos vivos, seguimos firmes, aquí estamos, no, y no nos vamos, como dice la canción de Residente, aquí estamos, no nos fuimos y no nos vamos. Tenemos 50 alcaldes, tenemos 9 prefectos. En este momento ha habido un desalineamiento en la bancada de la Revolución Ciudadana, pero yo estoy segurísima que eso va a ser superado. Vamos a volver a esas votaciones unánimes, porque lo que nos motiva es el bienestar del pueblo ecuatoriano. Entonces, darles ese mensaje de tranquilidad a nuestra militancia. Hubo un desalineamiento, quizás fallaron algunas cosas en la coordinación, pero vamos a estar más unidos que nunca. Estamos firmes en defender al pueblo ecuatoriano siempre. Sabemos que esto genera riesgos, ¿no? Persecuciones y demás, pero hay una bancada ciudadana de 51 voluntades unidas. Este tema, este desalineamiento va a ser procesado en el Comité de Ética, es lo que les puedo decir. Muy bien contestada la pregunta, pero sin embargo, aquí queda una interrogante. Usted hace un momento decía o criticaba con gran certeza que se han aprobado leyes que no benefician al país, al pueblo como tal. ¿Es conveniente seguir con este acuerdo político con el gobierno? ¿Es conveniente seguir con estos acuerdos políticos que no están beneficiando al país y que más bien hacen creer que la Revolución Ciudadana está como perdiendo fuerza? Mi querido Gustavo, nosotros somos una oposición que no vamos a decir a todo que no. Si hay cosas positivas para el pueblo ecuatoriano, no podemos estar en contra. Pero que nadie dude que somos un partido de oposición a un gobierno, además neoliberal, además que está siguiendo el mismo camino en política económica y política social que el gobierno de Moreno y Lazo. Eso, si el pueblo lo tiene que ver con mucha objetividad. 5 proyectos de ley. 4 de ellas básicamente benefician a los más ricos del país con remisiones tributarias, exoneraciones de impuestos, facilidades. Entonces, ese es el modelo económico. Nosotros, ese modelo económico que está poniendo en vigencia y que continúa lo de Moreno y Lazo, nosotros no lo podemos apoyar. Por ahí no es la salida del país. Entonces, que quede claro, somos oposición, pero si nos manda un proyecto de ley positivo, por supuesto que lo vamos a revisar. Si sigue mandando proyectos de ley como estos negativos, nosotros votaremos en contra. Pónchame. Muy bien, finalmente de mi parte y de avisarle a Carlita y a Jaime que tenemos ya también en línea a nuestro siguiente invitado, pero ingeniera Sofía Espín. En Santa Elena acribillaron a 8 personas. En Durán acribillaron a otro tanto de jóvenes que estaban en una esquina compartiendo. En Yaguachi igual. Asesinan a la alcaldesa de Santa Elena. Militares no se ven en las calles. A donde se ven militares es en Palo Quemado, en Cotopaxi. Allá se han tirado todos los militares para reprimir a una comunidad que está defendiendo los derechos de la naturaleza. Usted que es parte de la Comisión de Fiscalización, yo sé que ya no se debe hacer nada contra el presidente, ya el tema de la figura de muerte cruzada ya se dio y que ahora ya no se puede hacer nada, un poco más, y el presidente puede terminar su año sin que le llame la atención. Pero alguien de su gobierno debe responder por lo que está pasando. ¿Qué pretenden como asambleístas hacer para pedir una explicación
que el país necesita de estas autoridades que no están controlando lo que está pasando con la vida de los ecuatorianos. Por eso decía yo en mi Twitter que la Asamblea está siendo manejada como una hacienda o como una empresa privada, y eso es incorrecto. Miren, mi compañera Ana Herrera, asambleísta por Cotopaxi, propuso un cambio del orden del día para solicitar que las autoridades correspondientes vengan a dar explicaciones sobre lo que está pasando en Palo Quemado y Las Pampas, porque así no se hace minería. Así no se hace minería irresponsable, así no se hace minería irrespetando a una comunidad, entrando a agredir a una comunidad, golpeando a nuestras adultas mayores, a nuestros hombres de la comunidad. Nuestra solidaridad para Cotopaxi por lo que están viviendo. Hemos pedido el cambio del orden del día y el señor presidente de la Asamblea Nacional no pone el cambio del orden del día para debatir estos temas que una comunidad quiere, por supuesto, que atendamos. Entonces, no es correcto. Por eso decíamos, nosotros somos un gobierno que vamos a decir las cosas como son, que no vamos a encubrir a un mal gobierno. Si no lo ponen ahí, nos va a tocar ir a la comisión respectiva, que puede ser la Comisión de Biodiversidad o la Comisión de Seguridad, para que comparezcan las autoridades. Mire, la señora ministra de Gobierno no se pronuncia sobre el asesinato de la alcaldesa más joven del país. Se ha pronunciado organismos internacionales, expresidentes como el compañero Evo Morales, tenemos pronunciamientos de América Latina solidarizándose con lo que ha pasado. Una autoridad de la Revolución Ciudadana ha sido asesinada y aquí ni el presidente ni la ministra de Gobierno han dicho nada. Eso es correcto, eso no es correcto. Entonces, yo quiero decirles que esto va a continuar así si no se toman las decisiones económicas que se tienen que tomar. Mire, el presupuesto del Ministerio de Defensa disminuye, ¿no? Disminuye el presupuesto del Ministerio de Defensa. Eso quiere decir que las Fuerzas Armadas no van a estar más en la calle. La grave situación del país se incrementa y al parecer el presidente sigue de farra en algún país en el exterior. Jaime. Ingeniera, queremos agradecerle por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. Siempre, un abrazo para ustedes. La ingeniera Gracias Sofía Espín, asambleísta de la Revolución Ciudadana, con su participación a través de los especialistas aquí en Ecuador en Directo.